Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente. Estamos acá con otro video sobre probabilidades. Específicamente nos vamos a enfocar un poco en lo que son combinatorias, pero con un caso particular donde existen algunos elementos que se repiten. El ejercicio dice así: tres moléculas de tipo A, tres de tipo B, tres de tipo C y tres de tipo D tienen que ser unidas para formar una cadena molecular. Una cadena molecular como esa es ABCD, ABCD, ABCD. Y otra distinta es BCD, DAA, BDB, CC. Entonces me hacen la siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas en cadena hay? Y nos dan una sugerencia, dicen, si se pudieran distinguir entre sí las tres letras A1, A2, A3 y también las letras B, C y D. Vamos a resolver la pregunta. Como dice que las tres se pueden distinguir, tanto el A1, el A2, el A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 y D3. Entonces, nuevamente tenemos que hacernos la pregunta si es que importa o no importa el orden. Bueno, ¿y para qué es esa pregunta? No olviden que esta pregunta es para determinar si vamos a utilizar combinatoria o permutación. Bien. Por lo tanto, yo me fijo en la primera cadena y luego en la segunda. Entonces me dicen que son dos cadenas distintas. Y la diferencia que podemos apreciar es que cambiaron de posición en las letras. Por lo tanto, importa el orden, si se dan cuenta. Entonces, que vamos a aplicar una permutación. Y pregunto, ¿cuántas letras tengo en total? Tenemos 12 letras. ¿Cuántas vamos a ocupar para formar una cadena molecular? Las 12, el total de elementos. La calculadora también tiene, ¿cierto?, el botoncito de permutación. Si es que alguien no lo encuentra en su calculadora, recuerden que la fórmula es n factorial sobre n menos k factorial. Y eso sería 12 factorial sobre 0 factorial. Eso es equivalente a 12 factorial. Vamos a ver cuánto es 12 factorial. Denme un segundo. Son 479 millones, mil, perdón, un cero menos, 1600. Entonces, una forma de poder resolverlo o directamente con la fórmula de permutación con la calculadora. Pero tengo un detalle acá, ¿cierto? ¿Cuál es? Que no debo olvidar que en este caso todas las letras son distintas. ¿Y qué lo hace distinto? Que tengan un subíndice. Entonces, el A1 es distinto a la 2 y el A2 es distinto a la 3 y así con todas. Bien, ese detalle es sumamente importante y permite este cálculo de esta manera. Bien, veamos la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cómo se reduce este número cuando se eliminan de las letras a los subíndices? Eso quiere decir que vamos a tener A, 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 B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 y D3. La pregunta es, ¿qué efecto genera? Sigue siendo una permutación, donde tenemos 12 elementos y vamos a ocupar las 12 letras, los 12 elementos. Entonces la respuesta que me pueden decir ustedes, profe, sería igual, ¿cierto? 479.600. ¿Dónde está la gran diferencia? En las A
y al no tener un subíndice pasan a ser tres letras iguales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si tengo A1, A2, A3, o en ese orden, o lo planteo como A2, A3 y A1, son dos formas distintas de ordenar. Pero ¿qué ocurre si ahora tengo A y A? Y ahora la última A la coloco adelante, A y A. No hay ninguna diferencia porque las tres A, ¿cierto?, son iguales. Entonces, ¿qué efecto va a generar en nuestra permutación? Es que debemos dividir la permutación por 3 factorial. ¿Por qué 3 factorial? Porque son el número de veces que está repetida la misma letra. Bien, veamos cómo va a afectar a nuestro valor. Si lo divido por 3 factorial, disminuye a 7 millones, perdón, a 79 millones 833.600. Pero la pregunta es, ¿cómo se reduce este número cuando se eliminan? O sea, se reduce a 79.833.600 cuando de la letra A eliminamos los subíndices. ¿Qué hubiese pasado? Solo como ejemplo, se los planteo, si al D o a cualquiera de los otros le elimino el subíndice. Por ejemplo, al D. Eso va a conllevar a que debemos agregar otro 3 factorial. ¿Qué hubiese pasado si al B le elimino eh, los subíndices? Tendríamos que agregar otro valor de 3 factorial y así consecutivamente. Bien, pues solamente como ejemplo. Bien chicos, muchas gracias. Nos vemos.